¿Qué tal, amigas, amigos? Mi nombre es Iván Soriano. Nos encontramos en otra colaboración con Eco Latinoamericano. El tema es Leyes y Poder, la historia de la injusticia legitimada y el poder judicial. Una ley injusta no es ley en absoluto. San Agustín de Hipona. Tanto la estructura del Estado, el modelo económico como el carácter jurídico han sido históricamente diseñados, trazados con esmero y ejecutados con precisión al servicio y capricho de aquellos condenables que con el tiempo han cambiado camaleónicamente de rostro y astutamente de nombre, pero siempre con la misma entidad, la de explotadores. Fueron corruptos sacerdotes, cruentos reyes, feroces emperadores, omnipotentes monteseñores, terribles cortesanos, atroces ministros, ayeptos presidentes, terribles burgueses y codiciosos oligarcas. En la actualidad lo vemos reflejado en privilegiados, miembros del poder, del supremo poder conservador judicial, los opulentes, como el Lord Ministro, el magistrado mexicano del circuito adscrito a Veracruz, del Poder Judicial de la Federación. No es más y nada menos que Adolfo Eduardo Serrano, donde muestra en sus cuentas de redes sociales toda su opulencia, como Rolex de valores de 285,000 pesos, carros de lujo, cigarros de lujo, armas de fuego, todas publicadas en sus cuentas personales de Instagram con el usuario de Cigar Magistrate. La justicia se manifiesta como un mando que ondea en el ir y venir de la historia, víctimas del incesante péndulo al que están sujetas la existencia de los seres pensantes. Sin embargo, sin importar la época o periodo de la historia en el que se intenta aterrizar, encontraremos no una excepción, sino una inconcebible norma que con sus variantes se mantiene eternamente perpetua. El acceso a la justicia ha sido reservada como un derecho exclusivo de las clases dominantes, independientemente de que si son mayoría o son minoría. Estas han creado, en torno a la idealización quimérica de la justicia y el aparato estatal, un ejercicio de burócratas y mercenarios prestos a marchar la noble aura de tan pura aspiración. Las leyes han sido moldeadas como si de arcilla se tratase para encajar mejor en las manos de las clases dominantes. Son un instrumento fáctico de aquellos capaces de soportar el desgaste. En México, el 15 de febrero de 2024, el juez Martínez Vitela emitió un fallo a favor de un caso de abuso sexual en contra de una niña de 14 años, donde argumenta que desde luego que le creían en el tema a la niña, pero el tocamiento de la niña jamás fue real, porque nunca mencionó el tema del lugar. A lo que la madre, triste, respondió: ¿una niña de 4 años tiene que saber la dirección de la casa de su tío? ¿Saber el horario exacto? Por ello, las víctimas de las injusticias sociales están condenadas a escuchar de los ingenuos privilegios frases como: para que se haga justicia, ha de esperar. Y el esperar resuena profundamente en la dignidad perdida del desprotegido. El espectro de espera se convierte en un llanto fantasmal que en susurros se escucha con un vinil nunca. Al respecto y sobre la segregación racial en Estados Unidos durante el siglo XX, el doctor Martin Luther King menciona que es fácil decir espera para quienes nunca sintieron en su carne los acerados dardos de la segregación. Refiriéndose a los blancos, el doctor King escribió una carta desde la cárcel en Birmingham, en Alabama,
donde se encontraba detenido después de una protesta no violenta contra la segregación racial. La carta es una respuesta a una declaración emitida por 8 miembros del clero blanco de Alabama en 12 de abril de 1963, titulada Una llamada a la unidad, a Call for Unity. En ella reconocía la existencia de injusticias sociales, pero expresaba la creencia de que la batalla contra la segregación racial debía liberarse exclusivamente en las cortes y no en las calles. Quien respondió que sin una fuerte acción directa como la suya, nunca podrías alcanzar los verdaderos derechos civiles. Partiéndose de la situación social que nos afecta a nosotros, los susceptibles de injusticias, comparto plenamente la sentencia de Agustín de Hipona, donde señala que una ley injusta no es ley en absoluto. Guiando por la misma perspectiva, Tomás de Aquino establece: una ley injusta es una ley humana que no tiene su origen en la ley eterna y en el derecho natural. Toda norma que enaltece la personalidad humana es justa. Toda norma que degrada la personalidad humana es injusta. Las leyes han sido redactadas en primer lugar por los hijos de los oligarcas para resguardar su ambición plutócrata a costa del desamparo popular. El Estado, junto a sus instituciones jurídicas, han pasado a ser, en no pocos casos, un cerbero, el perro guardián del infierno, a partir de la absurda falacia del derecho divino, con una enfermiza fijación por la tradición que les resulta conveniente y que les denota de autoridad ante los ojos de la máxima divinidad. Se convence a sí mismo de ser los encargados, no de la providencia, de gobernar sobre sus iguales. Esto ha dado justificación al odio y al desamparo. Ante aquellos, ante estigmas y castigados el derecho intrínseco de libre desarrollo, la determinación colectiva y los esfuerzos por la dignidad social. Empresarios legislaron sobre materia agraria, militares sanguinarios hicieron lo propio sobre el orden político, policías corruptos sobre readaptación social y en general los sectores dominantes crearon leyes que en un mundo del que no conocen más que la plusvalía, permitiéndose acariciar brevemente la vanguardia latinoamericana. Vemos a lo largo de la historia a hombres conservadores, hijos de familias siempre poderosas, corrompidos por la fetichización de los más retrógradas tradición, que sin miramientos legislaron sobre libre determinación de la mujer y de su cuerpo, percibiéndola como un objeto susceptible de apropiación, no como a un aspirante completa a los derechos intrínsecos del ser humano. Todo esto sucedía cuando era excepcional que una mujer ocupara un puesto público o simplemente decidiera por sí misma y sus propios intereses, cuando a sus 22 años no era madre y no tenía planeado someterse a un sistema denigrante. Tiene que aguantar al cambio histórico del que sabemos que las clases dominantes difícilmente soltarán sus irracionales concesiones, cuando en un esfuerzo burlesco por democratizar la sociedad se incluyeron representantes de trabajadores, minorías éticas y mujeres con una mera intención nominal. Ejemplo de ello es el Poder Judicial que en sus más de 200 años de historia mexicana no han existido más que 15 mujeres ministras. Y hoy, por primera vez, tenemos una mujer como presidenta de México. El mismo sistema opresor machista difícilmente ha soltado el poder. Ejemplo de ello es que recientemente el Poder Judicial mexicano entró a huelga. Los papeles se revirtieron, los oligarcas marcharon, el Poder Judicial mexicano entró a la huelga, los papeles se revirtieron. Los oligarcas marcharon cuando se burlaban, ¿sí? Ahora buscan legislar desde la democracia por leyes justas. Ellos, acostumbrados a su privilegio, gritaron: opresión, opresión.
Basta analizar el nepotismo que el Poder Judicial ha consolidado como poder conservador, tal cual buscaba las 7 leyes defendidas por Mariano Bustamante y Francisco Manuel Sánchez Tagle a partir de su institucionalización en 1836. Parece que el Poder Judicial se constituyó en ese poder tan deseado por esos conservadores. El nepotismo del poder se puede vislumbrar por el número de familiares por circuito, como lo analiza Julio Ríos Figueroa. Por eso, antes de culminar, los invito a leer El déficit democrático, el nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, presentado por nuestro compañero Kenny Deita. Lo metemos como comercial. El único medio con el que contamos para generar una legislación democrática y con ello leyes justas es a través de la educación política y social, más allá de la tosca preparación técnica a la que no somos sometidos por un sistema neoliberal de educación que busca con un fin máximo el beneficio económico. No esperemos que nuestro derecho a la justicia caiga como migaja del putrefacto pico de las aves de rapiña que mantienen secuestrado el acceso a la dignificación de las masas. La injusticia por fin no es legítima. La justicia por fin es legítima. Se optó por votar una elección a los jueces, 359 diputados federales, 86 senadores y 35.924.519 de mexicanos votaron a favor de la reforma judicial. Sí pasó, sí pasó, sí pasó la reforma judicial.